personal de salud. Contá tu historia. ¿Te vacunaste cuándo y qué pasó? Escuchen esto, por favor. Bien, nosotros nos vacunamos el 3 de marzo. Teníamos fecha para volver el 24 de marzo, o sea, exactamente 21 días después. Llegamos el 24 de marzo, todavía no había ninguna norma que había dictado el Ministerio de Salud o el gobierno para posponer estas dosis. O sea que ese día fue todo incertidumbre. Para vos vas a la primera dosis, ¿con qué te toca? ¿Qué vacuna te toca? No sabíamos exactamente. Yo lo mismo pregunté cuando me inocularon. Dije, ¿qué vacuna es? Porque uno tenía la fantasía de Sputnik y dijeron, no, Sinopharm. Bueno, Bien, ¿no? Sinopharm es una vacuna tradicional a virus atenuado. Está bien. Bienvenida sea. Volvé el 24, te dicen. Exactamente. Y vos vas el 24 y te dicen no, no hay. No hay vacunas. Ese fue el comentario. ¿En dónde fue esto? En River. En Bien. River. Y ahí mismo nos llevaron a un escritorio, nos dieron un certificado de que habíamos concurrido, pero no había mucha explicación. Hubo revuelo, hubo grupo de WhatsApp entre la gente que estaba ahí, unas 80, 90 personas. Y de ahí en más, cuando al personal de salud le hacen un tratamiento de salud y no sigue los carriles normales, empieza a desconfiar. Y la primera desconfianza es, todos trabajan en un hospital o en algún servicio o tienen algún laboratorio de análisis clínico, es, quiero ver mis anticuerpos. Y ahí se midieron, ustedes hicieron... Y ahí empezó, digamos, este peregrinar por algunos medios. Yo escribí una carta de lectores. Ahí va. Y ustedes se midieron y dijeron, queremos ver si tiene efectividad esta primera dosis. Exactamente. Y se miden anticuerpos. ¿Y cómo les da en general? No sé si a todos parecido o diferente, porque cada organismo, intuyo, responde diferente. Exactamente. Cada organismo responde diferente y la inmunidad es algo bastante más complejo que una simple suma matemática. La inmunidad no es 2 más 2, 4, no es lo mismo una persona joven que una persona adulta. Lo cierto es que da bajo. Este es un momento que también hay como mucha incertidumbre en las personas que han sido vacunadas con una dosis y tampoco es bueno llevar miedo. Absolutamente. Entonces, en principio hay que confiar en que llegará la segunda dosis, que esa inmunidad, a pesar de que no se pueda medir fácilmente, puede ser que esté. Pero seguimos con muchas preguntas abiertas. Esto puede ser que esté, es algo que por lo general en la ciencia o en las grandes decisiones no se toma sin haber estudiado antes. Y esta vacuna particularmente no tiene estudios a 120 días, como sí tiene AstraZeneca. ¿Vos tenés fecha de segunda dosis? 24 de marzo. Está bien, no ocurrió. No. ¿Y ahora te reprogramaron o está abierto? No nos reprogramaron. Pasaje abierto, Pasaje abierto, no hay fecha. Es buena la idea del pasaje, porque uno es como si saca un pasaje Buenos Aires-Río y lo bajan en Montevideo y dicen, bueno, hasta acá llegamos. Pero yo saqué otra cosa. Ese yo saqué otra cosa es lo que nosotros en tratamientos médicos llamamos consentimiento informado. Vos al paciente le das un consentimiento y decís, señor, usted el tratamiento va a ser este y lo vamos a hacer de determinada manera. ¿Sí? Unilateralmente, y creo que después van a tener un abogado y se lo pueden consultar, el consentimiento informado es un documento. Uno no puede cambiarlo a mitad de camino. Bueno, ahí empieza la discusión del día de hoy y es, yo intuyo que el gobierno podría decir, este es un contexto de escasez mundial, digo, más allá, después lo de toda la trama que ya sabemos, este es el contexto, ya te informaremos apenas consigamos. Si las cosas fueran normales, te regularizaríamos y cumpliríamos con lo adecuado. No se puede. Me imagino que esta sería una respuesta más o menos. Bien. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué pasa con eso? Si el problema de la pandemia fuera el hambre, ¿sí? Y yo tengo poca comida y la puedo repartir entre mucha gente, estaríamos hablando de algo humanitariamente correcto, ¿sí? Cuando se trata de medicina, no puedo hacer esta repartija, ¿sí? Sin tener el conocimiento científico probado. No puedo hacerlo porque tal vez estoy corriendo el riesgo de que todos los que reciben primeras dosis no les sirva. Estoy corriendo el riesgo de que cuando reciban la segunda, la primera ya tampoco sirva. Pero no lo digo yo, no está estudiado. Y eso es lo más grave. Se toma una decisión, creo yo, política, y me hago cargo de lo que digo, política,
con algo de sanitaria, muy poco científico. ¿Qué quiere decir política en este caso? Y yo creo que la idea de comenzar a vacunar más gente es una idea que ilusiona, al menos ilusiona. Ahora, que sea efectiva, nosotros los que trabajamos en medicina tenemos el pensamiento científico, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensar científicamente, a dudar. Básicamente, el pensamiento científico es dudar. Es decir, ¿qué pasa si hago esto? Y si hago esto, siempre se ponen dos hipótesis. Acá se tomó una decisión sin decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si no tiene efecto? Adriana, ¿hay, digamos, datos en algún lugar o hay países que estén haciendo cosas similares ante la escasez de vacunas? No, y además la otra cuestión es que, como dice Gustavo, y esa era mi pregunta, tenemos muy poca información, sobre todo porque los estudios de fase 3 de Sinopharm empezaron en septiembre, con lo cual van a terminar a fin de año el de la fase 3. Todavía no tenemos tampoco estudios en Argentina, y esa era mi pregunta. Cuando ustedes están diciendo que no hay estudios, no los encontraron, no les aportaron, porque yo me imagino que esta decisión, que digamos que fue una decisión tomada por el Consejo Federal de Salud, por el Consejo Nacional de Inmunizaciones y por el Comité de Expertos y ANMAT, se supone que debería ser una decisión documentada, especialmente para el personal de salud. ¿Ustedes no recibieron ninguna documentación respaldatoria? No recibimos nada de eso, y de hecho Sinopharm como laboratorio no tiene ese estudio, como vos bien decís. Son 5 fases de aprobación. Por un tema de pandemia y de urgencia se aprueba excepcionalmente en fase 3. Pero Sinopharm no tiene estudiado una derivación de la dosis 2 a 120 días. Pero ni siquiera, porque uno de los estudios que está haciendo Sinopharm lo hace a través en Argentina. Esa es una de las fortalezas que tiene esa vacuna, porque hay otras vacunas que no tienen estudios hechos en Latinoamérica o en Argentina precisamente. Entonces, ¿qué significa? Que los estudios de esa pequeña muestra que se hace en Argentina tienen más validez en cuanto a la efectividad, porque se hacen con personas y circunstancias más cercanas a las de los que van a ser vacunados. Ese lo hace la Fundación Huésped. ¿Tampoco facilita datos, digamos, anticipatorios de los resultados? No, yo creo que debe tener un secreto alrededor de una investigación hasta tanto sea publicada. No se filtran por lo general ese tipo de datos. Igualmente, tu preocupación es la de todos, es la de 4.700.000 personas que están con una dosis. Porque los números, hay 734.000 personas con 2 dosis. Sí. Estamos hablando de personas adultas, personal de salud. Es una preocupación. A ver, uno entiende fácilmente que la postergación de la segunda dosis tiene que ver con la escasez. Seguramente el gobierno dirá, como dijo oportunamente Alberto Fernández, ese es el argumento, hay un desierto global de vacuna. El tema, lo que vos estás diciendo es, ok, no hay problema, pero muéstrenme que funcione igual o que no se diluye el efecto de la primera dosis. Y la pregunta que todos nos hacemos es si en algún lugar hay material científico respaldatorio de esta medida que puede ser atendible, es decir, espaciemos. Pero bueno, ¿está estudiado que tiene efecto? Es como dijo él, AstraZeneca sí hizo un estudio que tiene una relativa y por extensión dijeron, bueno, como AstraZeneca sí hizo esos estudios, pero lo que llama la atención, y yo creo que ese es el punto, es que no se hayan hecho estudios de estas personas que fueron vacunadas, porque nosotros tenemos un sistema de investigación muy amplio que perfectamente podría decir, bueno, como no se hizo en el mundo, el aporte de Argentina al mundo es analizar estos 4 millones de vacunados de una dosis. Ahora, perdón, porque usted dice que como científico ustedes tienen un pensamiento científico y básicamente dudan. Sin embargo, quienes recomiendan que esto se haga en Argentina también son científicos oficiales. ¿Estamos en manos de científicos oficiales que no son científicos? Desconozco quiénes son los que dudan. Yo digo que el pensamiento científico es de dudar. Pero si vamos a los infectólogos argentinos... Digo por lo que decía Adriana... Ojo con lo que van a decir porque tengo uno en línea ahora. No, porque tengo uno, de verdad. Sí, pero quiero decir, como Adriana decía, quiénes son los que hicieron la recomendación de que esto ocurra, son los científicos más importantes del país. Bueno, por eso, permítame, los oficiales. Hablemos con un infectólogo. Hugo Pizzi es epidemiólogo de la Universidad de Córdoba. Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué contás, Diego? Acá estamos
expectantes viendo que si nos mandan los 6 millones de dosis de la vacuna hecha en Buenos Aires, que hace un mes y medio que la tienen los mexicanos y por falta de vidrio todavía no la recibimos. Realmente serían excelentes esos 6 millones para poder vacunar con una sola dosis, cubriríamos una enorme cantidad de personas, porque una dosis realmente lo aleja al ser humano de la enfermedad grave y fundamentalmente de la muerte. Yo, por ejemplo, recuerdo haberle preguntado eso a Gisbert y a Kirill Dmitriev. Nosotros trabajamos mucho con el Gamaleya desde hace muchos años, desde la epidemia de ébola del 2015. Y yo le pregunté en marzo del año pasado eso. Che, ¿qué sucede si de pronto nosotros, por cuestiones logísticas, cuando recibamos las vacunas, nos demoramos en la segunda dosis? Me dijo, no va a haber ningún problema. Al ¿Quién dijo contrario. eso? ¿Quién? Nosotros Hugo. hemos demostrado de que podemos... Gisbert, el director de Gamaleya, Bien. lo dijo no únicamente para mí, lo dijo para infinidad de gente, inclusive con el centro ruso que estaban presentes. O sea, inclusive hay un detalle que es muy significativo. Con todos los tropiezos que tuvo la vacuna de Oxford, la del Instituto Edward Jenner, de la Universidad de Oxford, se descubrieron muchas cosas en el transcurso, porque fue una vacuna que tuvo tropiezos, críticas y demás. Por ejemplo, hubo un momento que se llegó a la conclusión de que media dosis en vez de una era más efectiva. Y después hay 17 centros de investigación que comprobaron que cuando la ventana era más larga empezaba a producir mayor cantidad de anticuerpos. Pero ese no es el problema. El problema es que usted está inmerso en una tragedia y cuando usted está inmerso en una tragedia tiene que proteger a la gente. Y la única forma que nosotros tenemos dentro de la pobreza de inmunización, lógicamente debemos acudir a lo que hacen otros países que han dado buenos resultados y avalados por nuestro organismo rector, que es el ANMAT, el comité de asesores y fundamentalmente lo que el mundo ha hecho. Bien. Es más, les voy a dar un dato. A ver. Que uno cuando habla de estas cosas siempre se olvida. Cuando nuestra ministra de Salud, en aquel entonces segunda del ministerio, volvió de Rusia un día, dijo, la solución es la Sputnik Light. ¿Recuerdan eso? Sí. Y que todos saltaron y dijeron, no, vamos a colocar las dos. ¿Lo tienen presente? Sí, claro que todos dijimos, Bueno, no es una buena idea exactamente ponerle eso. light en este momento de angustia, ¿no? A cualquier remedio, pero bueno. Bueno. Hoy en día 51 países utilizan y Rusia misma usa el sistema de la Rusa Light hasta que llegue la producción grande, que aparentemente ya supieron que entraron 10 vacunas nuevas al mundo y que hay 80 que van a aparecer en junio, entre ellas la francesa, que yo tengo formación francesa y todavía no entendemos ni los que están trabajando ahí, el mismo profesor Max Gentilini no entiende por qué no pueden lograr un tenor de anticuerpos estable, armónico y equilibrado. Bien, déjeme Pero esa vacuna preguntarle, va a salir en los próximos días. déjeme volver a esto que es central, es muy importante su palabra. Entonces, la vacuna, todas, incluyo especialmente la china, la primera dosis, ¿cubre qué cosa cubre y qué estudio respalda esto que usted está afirmando? Los estudios están hechos, o sea, hay que ir nada más a buscarlos. O sea, el asunto es así. La vacuna china que nosotros tenemos no tiene nada que ver porque la gente está muy confundida con la Sinovac. El concepto sino, prefijo, adhiere a China. Sinovac es la que tiene Chile. Sinopharm es la que tenemos nosotros. Sí. Los chilenos tienen graves problemas porque la primera dosis no llega al 23, 24 o 25%. Por eso es que han tropezado, siendo que Chile en un momento superó a Israel en cantidad de inmunizaciones. La nuestra no, la nuestra supera el 50 una sola dosis y la segunda dosis más del 70. Entonces, si usted trabaja con una vacuna de 50 efectividad de anticuerpos, ¿con qué se encuentra? Nosotros, Diego, hemos trabajado en otras etapas de nuestra vida con vacunas antigripales que no superaban el 51% y sin embargo se logró el efecto rebaño, aunque en este caso el objetivo es salvar al inmunizado. Bien, es muy importante su palabra. Quiere decir que la vacuna china Sinopharm que se dio y se está dando en Argentina, usted dice, tiene 50 y algo de
inmunidad. ¿Qué quiere decir concretamente? Si alguien se enferma, independientemente, obviamente, la edad, el peso, el estado físico, comorbilidad, sí o no, ¿qué evita si tiene esta cobertura del 50? Internación, cuadro grave y muerte. Una pregunta, doctor Pizzi. Siendo que el personal de salud es relativamente una porción pequeña de toda la población que hay que inmunizar, ¿no debería dársele las 2 dosis? No estoy escuchando bien, no sé si ustedes me reciben a mí. ¿Cómo? Escuchamos, sí, nosotros lo escuchamos bien. A ver si puede escuchar a Adrián Amado. Sí, es preguntando si no sería conveniente para el personal de salud las 2 dosis. Exactamente. Eso se hizo al principio, porque la determinación se tomó de utilizar una sola dosis ante la tragedia que estábamos viviendo y ante la poca producción de vacunas. O sea, esto es una cuestión, diríamos que en cualquier momento vamos a respetar a rajatabla, cuando tengamos vacunas, el esquema que dice el fabricante. Pero son los mismos fabricantes que nos han orientado y han mandado a la ANMAT todas las posibilidades. Yo recuerdo cuando estábamos todos desesperados para que aprueben la vacuna Sputnik, eran 1.500 hojas que hubo que traducir del ruso y ANMAT la estudió de punta a punta y ahí hizo la autorización. O sea, yo creo que no deben preocuparse, creo que tienen que adherir a todos los conceptos sanitarios. Las vacunas son buenas, no hacen daño y fundamentalmente son estrategias para cuidar a la población. Bien, y en esto es importante saberlo, o sea, porque si no, todos empezamos a... la persona que de pronto es pusilánime escucha esto y le agarra la desesperación. El que tenía turno pierde el turno y perder el turno del oro en polvo que es hoy la vacuna, que es la gran esperanza que tenemos para salir de esto. Estamos viviendo una tragedia. Bien, esto no está solo que claro, estamos doctor, tragedia, escúcheme. Estamos... Escúcheme, hubo mucha confusión con la información de las vacunas chinas, de las primeras dosis, no hubo información ni aquí, incluso hubo ahí un malentendido, una autoridad china dijo y hoy desdijo, relativizó lo que había salido en todo el mundo. Es decir, no es que un diario o un canal de Argentina malinterpretaron o a propósito o malentendieron una información. En todo el mundo se replicó algo sobre la efectividad de la primera dosis china y de las vacunas chinas y hoy salieron a aclarar. Por eso es muy importante, escuche, lo que usted dice es importante, pero no había información. Tengo una mala comunicación, pero quiero decirles esto. Si de pronto, acá hay una confusión con la Sinovac y la Sinopharm, partamos de ahí. Y después, cuando nosotros tomamos una decisión, digo nosotros, los que estamos trabajando del primer día en la trinchera y que hemos perdido infinidad de colegas, matrimonios de médicos, enfermeras y demás, cuando tomamos una decisión de este tipo, es porque estamos avalados, primero por el fabricante y segundo por el organismo rector nuestro que es la ANMAT. Nunca nadie, ni siquiera el gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno, no tengo absolutamente nada que ver políticamente con nadie. O sea, lo que quiero decirle es que cuando uno toma estas decisiones, jamás se va a animar a tirarse al precipicio. O sea, es una cuestión inherente a nuestra función y a nuestra evaluación. Bien. Yo pertenezco a la universidad más antigua del país. Espéreme, quiero sumarlo, no sé si usted estaba escuchando, a Gustavo Di Bella, que tiene una mirada, él se vacunó con la primera dosis y no tiene fecha para la segunda dosis y trabaja en salud, está preocupado. ¿Qué pensás, Gustavo, de lo que dice el doctor? Pienso que yo soy docente universitario hace 33 años. Trabajamos en la odontología con muchos materiales y siempre una frase que decimos es: lean las indicaciones del fabricante. Y el fabricante de Sinopharm no está diciendo deriven sus dosis 120 días. No lo está diciendo. Doctor, ¿qué dice de esto? Le hago de traductor innecesariamente, me doy cuenta. No, pero creo que fundamentalmente esas cosas se avalan de otra manera. O sea, nosotros en este momento cuando tomamos una decisión de esa, una decisión estratégica, tenemos el aval de ANMAT. O sea, ANMAT, si ANMAT se hubiera negado o el Consejo, que es uno de los pocos órganos científicos argentinos que no está contaminado en absoluto,
y es muy serio. Si ANMAT hubiera dado alguna recomendación en contrario a esto, jamás se hubiera hecho. Bien. Por lo tanto, yo quiero llevarle tranquilidad, inclusive el que tenga dudas, hay pruebas. Lo que pasa es que también se confunden, porque hay mucha gente que acude a hacerse pruebas para saber si la vacuna le hizo efecto o no, y a lo mejor pide una inmunoglobulina G. Yo no quiero atiborrarlo con conceptos que no correspondan, pero de pronto, y no es lo que la prueba que tiene que pedir una prueba que tenga relación con el impacto de la vacuna en la formación de anticuerpos, que ya hay muchos laboratorios privados que la están haciendo. Ahora, de lo que nosotros hemos visto, hemos tenido realmente una satisfacción muy grande porque en general hay buena respuesta del sistema inmune al estímulo vacinal. Permítame, entonces vamos a hacer una consulta gratuita, ya que usted está tan amable, doctor, en Pizzi. Contale tu caso. ¿Cómo te dio la inmunidad a vos después de cuánto tiempo? Y a ver qué opina el doctor de ese número. La tengo hoy, me hice el análisis, así que lo tengo el miércoles, prometo dárselo al doctor Pizzi, pero la mayoría de los pacientes que se le hicieron no llegan a 1, que es el mínimo para dar positivo. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 40 días. Ahora, lo que dice el doctor tiene razón también en algo, que no existe el reactivo específico para medir las vacunas, sino es salir a cazar con un espectro muy amplio, ¿sí? Pero hablemos del caso clínico. ¿Cómo le da los números al paciente de Ibella, doctor? No, pero bueno, sáquese la ropa, por favor, Bueno, qué sé yo. No va a ser la primera vez en televisión que por medio punto de rating, como en la zapatería, por medio punto, cualquier cosa. ¿Qué dice de este número? No, miren, no. Lo que yo quiero aclararles es esto, miren. Y es muy importante y creo que va a ser muy esclarecedor. En un primer momento, cuando la gente empezó a vacunarse, acudió a hacerse una prueba inespecífica para ver si había tenido o no había tenido anticuerpos. Llegó un momento que determinadas vacunas necesitaban una prueba especial. Por ejemplo, antígeno de la proteína S del virus. Entonces los laboratorios inmediatamente, ante ese desafío, empezaron a hacerlo, cobraran determinada cantidad de dinero en su primer momento y después empezó a bajar porque lógicamente como todas las cosas. Esa era la prueba que en su momento había que haber hecho. O sea, ahora ya va a ver usted que a lo mejor si le medimos de otra manera al doctor es muy probable que tengamos éxito. Por lo tanto, no hay que desesperarse, hagamos las cosas bien, veamos qué es lo que hizo él, lo estudiamos. Y de pronto hasta podríamos ofrecerle nuestro instituto de virología que tiene muchísimos años como nuestra universidad. Bueno, por lo tanto, sí. No preocuparse si tienen el turno, vacunarse y cuidarse, porque estamos ante un desafío que es mayor que el del año pasado. Y los jóvenes, cuidado, todos aquellos indolentes que no ayudaron, mucha internación de jóvenes, Diego, mucha, y demoran más en salir de las terapias, porque la reactividad del organismo juvenil es impactante. Entonces, ante la presencia del virus, tiene una reacción desmedida. En cambio, el adulto mayor tiene, diríamos, una respuesta perezosa por la edad y por el tiempo transcurrido. Entonces, atención los jóvenes que nunca nos ayudaron. Digo mal, porque hay jóvenes, 6.000 jóvenes que me ayudaron a mí, voluntarios desde el primer día acá en Córdoba. Bien, por eso no. Pero hay un grupo que algunos no ayudan, otros sí ayudan. Bueno, Di Bella, ¿cómo te modifica en algo esta perspectiva? Digamos, ¿qué pensás de esta conversación que estamos manteniendo con el doctor? Pienso básicamente que la vacuna no es lo único que hay. Nico Wieniawski decía hace un ratito que los protocolos, donde hay protocolos, la enfermedad no entra. En el caso particular de la odontología, a nosotros nos cambió mucho después del HIV, que tuvimos que hacer toda una serie de cuidados muy importantes. Y siendo la odontología una de las especialidades médicas más complejas o más alto en el nivel de contagio, realmente los odontólogos que se han contagiado el año pasado son muy pocos. Y eso porque tenemos buenos protocolos. Y hoy es seguro atenderse porque estoy seguro que la mayoría de los odontólogos cumplen esos protocolos. Entonces es sí vacuna y sí protocolo. Sí también, si yo pudiera elegir,
y primero inmunizaría al personal de salud. Exacto. Pero el personal de salud, perdón, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no tiene las dos dosis? No. Porque hoy estaban vacunando en River, por ejemplo, solo el personal de salud con la segunda dosis. Yo digo, conozco casos muy cercanos de personal de salud de Buenos Aires que están vacunados con las dos dosis. No es mi caso. Es raro porque nosotros no tenemos ni siquiera el turno asignado. Nos dijeron, no hay más vacunas, no hay turno, ya los vamos a llamar. Y tampoco tenemos una respuesta de las autoridades. Ahora, eso es más preocupante todavía. La pregunta que yo le hacía tenía que ver con que la resolución que establece la sistematización de la vacunación dice que hay 763.000 personas de salud. O sea, que me parece que no cambia demasiado inmunizar con las dos dosis al personal de salud y obviamente después, bueno, tomar esa decisión de emergencia a gente que sí se puede quedar en su casa o gente, digamos, que no necesariamente está en contacto directo con aquellos que van a caer enfermos. Adriana, la Organización Mundial de la Salud hizo una categoría, ¿sí? Primero personal de salud, Exacto. después esto, después esenciales, sexto creo que está. Bueno, no lo cumplimos. Cuando estamos a punto de vacunar con 2 dosis al personal de la salud y dejarlo más o menos tranquilo para seguir peleando, había otros actores esenciales que aparecieron por la lista. Después hay que empezar las clases, vamos con los docentes. Exacto. Que es otra realidad la de los docentes, también con riesgo, pero no el riesgo de la trinchera, ¿no? Permítame que lo voy a saludar entonces al doctor Pizzi. Doctor, ¿está todavía ahí? Sí. Me gustaría, si me estás escuchando, Diego, darte 2 novedades del mundo científico que A ver. tienen que ver con las vacunas. Sí, No sé si me escuchas bien. yo escucho bien. La primera de ellas es que el Gamaleya nos advirtió, que el Gamaleya nos dijo a nuestra universidad hace pocos días que están en condiciones de modificar a la Sputnik en una semana, a más tardar en 2 semanas, ante los nuevos desafíos, especialmente, por ejemplo, la cepa sudafricana. O sea que eso ya sería que en caso de que hagan la modificación, las partidas correspondientes, cuando esté de pronto molestando esa cepa, podrían venir modificadas. Y la segunda cosa que me gustaría contarte, que también está relacionada con Rusia, que en el concierto del gran Congreso de Medicina Veterinaria, de médicos veterinarios del 20 de abril de este mes, se presenta en Rusia la vacuna ya terminada y pronta a vender, o sea, lista para ser vendida, para mascotas. Coronavirus, vacuna para mascotas, probada totalmente en Rusia. Bueno, doctor, gracias, yo le agradezco y créame lo que yo le voy a decir. No hay muy buena información circulando con respecto a las efectividades de la primera dosis y la segunda dosis. Déjeme confesarle que usted tiene un punto de vista muy nítido y muy definido. No, uno busca y no es tan fácil encontrar esta información, que además la recibimos con mucho gusto porque es tranquilizadora. Así que le agradezco, doctor Pizzi. Bueno, hasta pronto. Pero de todos modos vamos a ir viendo sobre la marcha las personas que no se van a infectar y que tienen una sola dosis. Bien. Buenas noches, un saludo afectuoso para todos. Bien, ahí está, ahí está. Es una especie de ribotril humano, nos tranquilizó un poco, porque realmente no hay muy buena información. Digamos, No es muy tranquilizador saber que las mascotas también se contagian. Se las mascotas. Digo, yo no sabía que las mascotas se contagiaban. Digo, ¿ya hay una vacuna para las mascotas? ¿Se contagian? Yo creo que el problema es este que marcó al final. Ellos están recibiendo, según dicen, información de primera mano del Gamaleya y el de la ANMAT, pero la información que recibimos los ciudadanos comunes, el periodismo, las ONG que están monitoreando esto, son muy pocas. Tan sencillo sería como para decir, de tener en la página de la ANMAT el enlace a todos estos maravillosos documentos a los que acceden, e imagino que algunos son secretos, pero algunos otros se podrían compartir. Traería muchísima tranquilidad. Bien, otra manifestación de la intranquilidad que genera la escasez de vacunas, toda la novela de la vacunación en Argentina, desde el vamos ganando hasta vacunatorios, digamos, todo lo que sabemos, si vos tenés el gen de la desconfianza, se te gatilla, porque te la hacen fácil para que se gatille la desconfianza genuina, bien intencionada, porque no tiene una intencionalidad negativa, es miedo genuino a que te llegue primero la vacuna y que después que no te llegue la otra. En este contexto, Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, van a presentar un amparo colectivo
para que no se retrase la segunda dosis en este mismo contexto de incertidumbre que un poco despejamos, o tuvimos esta opinión importante del doctor Pizzi de Córdoba, que es para todos los adultos mayores que recibieron la primera dosis y están esperando sin fecha cierta la segunda. Sí, yo haría extensivo el concepto, es decir, todos los adultos mayores, todos los que recibieron la primera dosis. Claro. Porque me parece, yo permanentemente escuchaba con mucha atención al doctor, y bueno, aparecen los indolentes jóvenes, antes aparecíamos los indolentes viejos, y nunca aparece la indolencia de la autoridad sanitaria, que es la responsable de todo esto. Seguimos intentando dividir vacunas en lugar de multiplicarlas, y tenemos 750.000 argentinos vacunados. Esta es la realidad. En enero había 20 millones de vacunas, en febrero iba a haber otras 20, pasó enero, febrero, marzo, llegamos a mediados de abril, que ahora iban a llegar más vacunas a mediados de abril, y en realidad tenemos muy poco de lo que es el sector crítico, el sector más sensible, los adultos mayores, los enfermos con inmunodepresión, inmunosupresión, vacunados. Sí tenemos ejemplos bochornosos de vacunación que se repiten todos los días. No es el vacunatorio VIP, sino es que va un adulto mayor a un lugar a vacunarse y no está la vacuna, dice, tiene que venir otro día. Y esa vacuna no está porque se la aplicaron a otro de otra jurisdicción, a otro de otro lugar, a un amigo político y demás. Todo esto es lo que está pasando hoy. Y hablo de la indolencia, ¿por qué? Porque hay algo que no se tiene en cuenta, que es la subjetividad. Son seres humanos, no se le da ninguna... Mirá, para ser más específico respecto a lo que decía el doctor, a los que se vacunan con Sinopharm o con la Sputnik, hoy le están dando en su certificado, dice, se vacunó el día tal, tiene que, la próxima dosis 84 días. Exactamente. Le dan en paralelo el prospecto, para hablar en idioma sencillo, de la vacuna, que dice que la segunda dosis hay que repetirla entre 21 y 28 días. Entonces, vienen con los dos elementos y dicen, doctor, ¿qué hago con esto? ¿Cuál es lo cierto? Ahí lo tiene el doctor. Ahí lo tiene el doctor. Bueno, ahí lo está mostrando. Sí, también tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito con el doctor Pizzi, es decir, una cosa es la recomendación, otra cosa ya es la fecha que te ponen, que ya está, digamos, ya está mal en relación con la fecha que dice el supuesto prospecto. El doctor Pizzi de Córdoba decía otra cosa, que hay información, yo no tengo acceso a esa información, pero que confían en una información de que el efecto sigue. En el marco de este desastre que es la vacunación y las demoras, ni hablar de lo de Pfizer, las irregularidades del vacunatorio VIP, digo, aún en ese contexto, la pequeña buena noticia es que no se pasaría el efecto de la primera dosis. Estoy tratando de ordenar los problemas en las cajitas correspondientes para no mezclar todo, pero, ¿no? Diego, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás del desastre. Estamos hablando en potencial. Sí. Es decir, la aprobación que se hace por el COFESA, por el Comité Federal, luego ratificado por el Comité de Vacunas, es con una vieja denominación que es analogía científica. Si una vacuna que fue AstraZeneca, Sinovac, dura 4 meses y tiene ese periodo de ventana para la segunda dosis, debería esta comportarse igual y no es. Claro, y esto en realidad... Bueno, no es lo que dijo el doctor. ¿Entienden? Digamos, estamos tensionando argumentos que por ahí son más científico-médicos. Porque no hemos visto documentos. Bueno, usamos una... Claro. Tomamos una fuente a la que legitimamos, es el doctor Pizzi, él nos dio una información sobre dónde está la información a la que ellos acceden. Lo que pasa, yo haría no es la misma que vos tenés. No es la misma de la que vos pudiste acceder. No, sí, es parecida. Digo, también es cierto, es lo que dice el argumento que dice el Comité Federal, es esta analogía de la información disponible. La única que se hizo estudios de una dosis es la de AstraZeneca. Pero no es evidencia científica, bueno, ahí es donde, claro. Y por otra parte,
por otra parte, hay algunos hechos que pasaron. Hubo 900.000 vacunas de Sinopharm que no eran aprobadas para adultos mayores y que en razón de eso se le dieron a los docentes. A los 10 días, esa vacuna que no era aprobada para adultos mayores, cuando vino 1 millón más de vacunas, apareció la aprobación y se le empezó a dar a los adultos mayores. Ahora bien, y concluyo porque va a ser el argumento del amparo, entre otras cosas. Cuando el contrato de adhesión de vacunarte vos lo aceptaste, es porque aceptaste una vacunación conforme lo que se había informado y lo que te suministra la autoridad sanitaria. Vale decir que no se puede ahora romper y decir, vamos a ver, y hoy me decía un adulto mayor, dice que entonces yo le tengo que, simbólicamente, ceder el 50% de mi inmunización a otro para poder subsistir los dos. Implica esto no tener en cuenta la subjetividad de los seres humanos que reciben la vacuna, sea un médico, sea un viejo, sea un joven. Entonces, me parece, el Ministerio de Salud al respecto, en estos días que ha sido un caos, desde el viernes pasado, cuando empezaron los trascendidos, nos llaman cientos de personas, doctor, ¿me vacuno? No, sí, estamos hablando, hay que vacunarse, nadie está hablando de otra cosa, que quede bien claro, porque acá invierten la carga de la prueba permanentemente. Lo que tiene que salir a dar la cara a la autoridad sanitaria y diga, mire, esto puede ser así y lo fundamentamos en esto, esto y esto. Bueno, esa información falta y produce paranoia de este estilo, chiquita pero potente, desconfianza, preguntas. Bueno, las conclusiones es, hay que ir a vacunarse. Sin duda. Hay algunas versiones, aval científico, que dice esto hay que dárselo y tiene inmunidad y produce 50%, dice un doctor. Y después está el genuino miedo o el genuino, la genuina bronca de mucha gente que se vacunó y dice, y ahora mi otra parte, ¿por qué estoy cediendo el 50%? Y la duda, estamos hablando de vida y muerte, no es que por ahí tengo una enfermedad un poco... Para el adulto mayor... Quería preguntarle al doctor esto del consentimiento. Sí. Porque al ser abogado, uno cuando se presta un tratamiento médico da el consentimiento, porque la vacuna no era obligatoria. La vacuna fue voluntaria. Entonces uno asiente a esta dosis de 1 día, 21 días. Exactamente. ¿Qué pasa en el medio cuando a uno le cambian este consentimiento que uno dio? Y precisamente el amparo, nosotros lo vamos a basar, lo he hablado con los abogados y demás, lo vamos a basar en eso. Es decir, que nos dijeron, mire, vacúnese que la norma es tal. Ahora le damos, después a los 21, 28 días le damos la otra. Y cuando ya se dio la primera dosis, pero y guarda que implica lo mismo para la Sputnik, ¿eh? Totalmente. Porque estamos hablando de Sinopharm y la Sputnik con características de una segunda dosis que no es igual que la primera en términos de sus componentes, por lo cual no es intercambiable. Y no están llegando segundas dosis. Entonces, realmente el nivel de incertidumbre es un panorama muy y además tenés que hacerlo porque es tu rol, vos sos defensor de la tercera edad y tenés que representar y defender a tu grupo. Y está bien que lo hagas, está bien. Simplemente lo que estamos planteando es que la indicación establecida por el fabricante es tal. Si acá se le dio la autorización, suponemos que se le habrá dado en razón de lo que se informó. Digo, lo demás, lo del juego de espías, es parte de una Argentina donde se reemplazó el pensamiento crítico por el razonamiento motivado. Digo, es otra parte. Bien.